Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes, bienvenidos. Estamos en vivo, en directo a través de la página del Facebook haciendo este podcast maravilloso. Muchas gracias al Museo de Arte Hermina Domínguez de Castellanos, a todo el personal, en especial a su directora, la maestra Aurora Argüello, una excelente pintora que pues hoy nos acompaña también aquí. Gracias al público que se hace presente. Ahora este programa, maestro Montalvo, se hace en un espacio público, se hace con cafecito de cortesía para todos los asistentes. En un ratito más van a poder degustar del café Nueve Estrellas. Gracias a la maestra Sonia Conde que nos apoya y también confía en este proyecto. Y pues antes un aplauso muy fuerte hoy a nuestro invitado especial, el maestro Guillermo Ochoa Montalvo. Bienvenido, buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, Alex, muy bien, agradecido contigo, con la maestra Aurora, por supuesto, y con quienes nos visitan este día. Correcto, muchísimas gracias. Y armamos todo el set, ¿verdad? A toda A velocidad. toda velocidad. A toda velocidad. Este libro, maestro, que hoy estamos presentando, que hoy estamos comentando, ya se ha presentado en Comitán en dos espacios previamente, pero nos da mucho orgullo que lo presente usted con nosotros. ¿De qué se trata A toda velocidad? Si alguien le pregunta, maestro Montalvo, este libro, esta obra que hoy se puede, por supuesto, adquirir en este espacio, ¿de qué se trata? Bueno, es una obra sexualmente subversiva. Oh, Mira, cuando la escribí hace casi 30 años, era una obra que podías calificar de pornográfica. Hoy, como les digo a todos, me parece serie de Walt Disney, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la época cambia, las prácticas cambian, hablar como ahí de poliamor, soy, ya no te sorprende. En esa época, y no es mucho, los años 90, la gente todavía se asustaba, ¿no? Hablar de parejas abiertas, obviamente no era un tema. Hablar de homosexualidad, lesbianismo, todo eso tampoco era un tema en aquella época. Pero el tiempo cambia y hoy mucho de eso se ha normalizado. Entonces, de eso trata, ¿no? Fundamentalmente la protagonista es una mujer, quien redacta la historia es una mujer casada y que de pronto ambos se envuelven eh, en un trío y después de muchas peripecias, finalmente ella sale libre, se encuentra a sí misma y toma una decisión. ¿Qué decisión? Bueno, pues hay que leer el libro. correcto, y hoy se está presentando y está a la venta también en este espacio. Maestro Montalvo, en La Máquina del Tiempo, en 1994, el 1 de enero en Chiapas, había un movimiento social muy, muy importante. Para usted, en 1994, empieza a escribir esta novela que en el 2026 se está viendo a la luz. ¿Qué pasaba por su mente? ¿Qué hacía usted en el año 94? Fue el mundial, ahora que estamos en tiempo mundialista de Estados Sí. Unidos. Aquí en Chiapas lo recordamos mucho el día 1 de enero, pero ¿qué pasaba en su vida? ¿Qué hacía usted el 1 de enero o el año 94 en especial? En ese momento viajaba de Veracruz a Chiapas, regresaba de vacaciones, obviamente Año Nuevo, Navidad, todo eso. Y pues acompañé a toda la brigada de soldados que parecía que me iban escoltando, ¿no? Porque eran camiones y camiones, tanques, había de todo, parecía que iban a una guerra mundial, ¿no? Y eso me tocó ese día, justamente, ¿no? Y además de esto, pues nosotros nos sentimos muy contentos, vaya, hasta contamos con su amistad y pues esos viajes
Guillermo Montalvo es un columnista de muchos años, periodista, asesor político de muchas campañas, ¿verdad? Pero, ¿qué le dio de encanto a Comitán para decir, ¿saben qué? De todos los lugares que he viajado en la República Mexicana, ahora me quedo en Comitán. Qué buena pregunta. ¿Qué le di? Todo. Fundamentalmente su cultura. Y no hablo de arte, ni hablo de teatro, ni pintura, que además sí. La cultura de la gente, y como he comentado siempre, la limpieza, el orden, la amabilidad, buenos días, aunque no los conozcas. Pero lo que más me impresionó de entrada fue que un taxi se detuvo y me dijo, pase. Y dije, ¿dónde estamos? Porque nunca había visto eso, ni lo veré de no ser Comitán, ¿no? Luego, tanto museo, el clima, qué barbaridad, venía yo de Tapachula, imagínate, ¿no? Y aquí el clima pues, es benévolo, de pronto es medio voluble, ¿no? Medio bipolar. Está haciendo calor y te cambia el clima, pero fundamentalmente la cultura, la mezcla de culturas, tradiciones, costumbres, con tocolabales, con sectales, sotiles, mayenses y uno que otro mami, ¿no? Pero sí, es impresionante haber llegado aquí a Comitán. Hoy, mi estimado maestro y la gente que nos está viendo, nos acompaña Pau Bolón, que es una joven muy talentosa, además de la fotografía social para 15 años, bodas, bautizos, lo que usted guste, hace unos postres suculentos, exquisitos, además tiene ese don y esa facilidad, y además nos acompaña también un gran fotógrafo de acá de Comitán, muchas gracias a Alexander Gómez, que también tiene una página muy impresionante de fotos de rincones de Comitán, de arquitectura, fotografía deportiva, ha viajado a muchos lugares, a carreras nacionales e internacionales, entonces hoy tenemos invitados de súper lujo, ¿verdad? En esta novela, maestro, escrita en el 94, ¿por qué considera que vio la luz hasta el 2026? Estuvo como en el tintero o en su computadora más de 30 años tal vez, ¿verdad? ¿Por qué ahora? Era una cuestión de lealtad al periodismo. Sí, realmente lo que me gusta escribir son columnas de opinión, escribir todos los días para el periódico y tengo 4 o 5 novelas, un montón de cuentos que siempre dije no voy a publicar. Y si mis hijos quieren, pues que los publiquen post-mortem, pero yo no voy a publicar nada. Pero como más rápido cae ¿Un hablador? un hablador que un cojo, aquí, ¿no? Bueno, pues lo agradecemos mucho, ¿no? Para que podamos leer sus notas. Si alguien quiere leer a Montalvo todas las mañanas, ¿verdad? Sale Al Sur con Montalvo y es una columna muy especial que lleva más o menos 20 años, 30 años. Llevo, bueno, son 6.000 columnas ya casi y durante 34 años. Al Sur con Montalvo. Muy bien, maestro. Dice la contraportada de su libro, que aquí lo tenemos, que Guillermo Ochoa Montalvo, conocido como Montalvo, rompe su trayectoria como columnista. Al Sur con Montalvo es ensayista, escritor de relatos y cuentos, novelas, para irrumpir de manera deliberada con la literatura pornográfica. Esta literatura, maestro, Comitán cree ya en el tiempo que lleva con nosotros que está listo, ha sido un éxito también la venta de esta primera edición, pero de repente usted con su andar, ¿verdad? Que nos comparte su vecindario, que nos comparte su mirada, su trayectoria a través de las columnas. Esta obra cree que de repente aquí en Comitán o en Chiapas, que
que de repente se hace un evento de pole dance y todavía las personas dicen, hay tabús o no lo permito, no quiero que mi hija lo practique. ¿Está listo Comitano, sus lectores, para leer esta obra a toda velocidad? Sí, yo creo que hay de todo, ¿no? Hay gente muy conservadora, mis respetos, hay gente más liberal, hay de todos, ¿no? Pero sí me sorprendió que todavía no terminaba de enfriar su libro y ya se había vendido prácticamente todo, ¿no? Nada más quedan estos dos. Y bueno, la crítica de Molinari la aprecio mucho, la de otros compañeros también. Y a mí me gustaría pedirte un favor Sí, para adelante. ubicar la obra, ¿no? Si Sí, pudieras leer el prólogo. sí. El prólogo es de una muy querida amiga que se llama Selene Argueta, Selene Argueta. Sí. gran escritora y poeta, y ahorita está ganando muchos premios. Con mucho gusto, el prólogo de la maestra Selene Argueta dice así: la literatura erótica ha sido históricamente el escenario donde el ser humano se atreve a confesar lo que en la luz del día calla. Guillermo Ochoa Montalvo nos entrega a toda velocidad una crónica de encuentros ardientes que nos invita a ser testigos de la transmutación de una mujer que decide soltar el volante de su propia vida para dejarse conducir por el instinto. ¿Es esa una obra erótica o exploración de los límites? La respuesta se encuentra en su honestidad visual y en el pulso de sus páginas. Aquí la sexualidad no es un fin en sí mismo, sino el vehículo, el motor a máxima potencia, que transporta a la protagonista desde la asfixia de lo cotidiano hacia una geografía desconocida de sí misma, marcada por el encuentro fortuito con Jorge y la posterior complicidad con Mariano, rompiendo con el mito de la pasividad femenina. A través de una narrativa directa y sin titubeos, el autor nos sumerge en el calor de la carretera, en la humedad de los cuerpos y en la electricidad de lo prohibido. La fluidez de la obra permite que el hilo conductor no sea solo el encuentro sexual, sino la búsqueda de la identidad que se establece firmemente en lo erótico y en lo literario, y en su profundidad técnica capaz de resonar con los mitos que aún hoy gobiernan nuestros deseos más ocultos. Un dato fascinante de la novela es su conexión subyacente con la mitología clásica, donde la protagonista encarna una Afrodita moderna, pero no la diosa estática de las estatuas, sino una Afrodita que pertenece a todo el pueblo, la que se manifiesta en la unión física y en la belleza terrenal. Nuestra Afrodita no es solo una pasajera, es una buscadora de sensaciones que en el clímax de la entrega encuentra la redición, como bien apunta el texto al final: de amor se puede salir limpio y dispuesto para otro amor, de la pasión. No. Y esa pasión, de la pasión no. Y esa pasión, la que queda impregnada en el lector, aquí la protagonista goza de una libertad ancestral, evocando el concepto griego de la catarsis, la purificación a través de la experiencia extrema. La novela propone que el conocimiento más profundo de uno mismo suele ocurrir en el límite, en ese punto donde la velocidad impide el pensamiento racional y deja fluir el lenguaje del cuerpo. En esta obra, con honestidad brutal sobre el deseo, nos recuerda que a veces para encontrarnos es necesario perderse en el cuerpo del otro sin mapas y a toda velocidad. Sin duda, este es un viaje a donde todos deberíamos ir algún día, donde la única regla es no mirar atrás. Son las palabras de la maestra Celia Argueta, que le mandamos un abrazo. ¿Y por qué sus columnas al último finalizan casi todas iguales? A ver, cuéntenos, ¿por qué finalizan? Bueno, Y este libro, me imagino, está finalizando con un tema. Si no, siempre hablan con el micro. empiezo, siempre empiezo con querida Ana Karen, que es mi hija. El tono de las columnas es epistolar, todas las cartas se las dedico a ella, así que si alguien las lee y no le parece, pues
es porque está demetido, ¿no? Y todo al final, bueno, malo, controvertido, como sea, hay que encontrarle el lado más positivo, ¿no? Y el lado más positivo es todo lo que termina como una cuestión de amor, ¿no? Sean niños de la calle, sea un tema de mujeres, sea un tema político. Al final de cuentas, todo tiene que tener un final feliz, ¿no? ¿Y qué mejor final feliz que una cuestión de amor? Me acuerdo y tal vez tenga usted ese pensamiento también, cuando comienza el hit de la televisión de la Cusco, de Televisión Azteca, sale una novela que también rompe los esquemas de un poquito de poliamor que se llamó Mirada de Mujer. Sí, Es un poco esto para la gente que tenga un poquito más de 30 años tal vez y que nos diga, ah, ya sé de qué estás hablando, un poquito se van a encontrar así, o dónde está ambientada esta novela, que bien decía usted, se escribió en el año de 1994. bueno, mira, la novela no la inventé, no es ficción. La ficción es el nombre de los personajes, pero la historia es real. Yo gozo de la confianza de ella, la protagonista, y todo se dio en Tapachula y Manzanillo. De ahí, cuando ella regresa de un viaje de Los Ángeles, ella me busca y me platica qué fue todo lo que pasó, ¿no? Y cómo sucedió, pero en un detalle que, como dices, casi raya en la pornografía, ¿no? Porque todo es así al detalle, ¿no? Y entonces, yo lo que hago es pedirle permiso, reconstruyo la historia con uno o dos matices por ahí, pero toda la historia es verídica, ¿no? Ese es un tono. Y la otra pregunta fue, Bueno, ahorita le hago la otra pregunta. Me quedé pensando, ahorita que nos acompaña la maestra Aurora Argüello, directora y pintora excelente, ¿verdad?, de Comitán, que me imagino para hacer esas grandes pinturas, y tenemos una frente a nosotros en un hotel muy bonito aquí de Comitán, donde narra el paisaje para la Feria de San Caralampio. El maestro Montalvo, cuando está escribiendo, cómo se inspira, bebe café, toma vino, toma agua, no sé, a la hora de estarlo escribiendo, el maestro Montalvo en Tapachula tomaba café de esos lares, por ejemplo, ¿qué hacía? mira, empiezo la mayoría de las columnas, las empiezo a las 3 de la mañana, que es cuando me viene la idea, ¿no? Tomo café, mucho, fumo, no puedo escribir si no tomo café y fumo, no tomo vino, pero sí me desvelo, ¿no? La otra pregunta ya me acordé que me habías hecho, ¿no? Si eso impactaba el día de hoy. Mira, el poliamor, el homosexualismo, el lesbianismo, no lo inventamos nosotros en este siglo, ¿no? Las orgías, Lucrecia de Borgia, su padre, pues nos dan lecciones de eso, ¿no? Boccaccio, la literatura hindú, o sea, todo esto siempre ha existido. ¿Cuál es la diferencia? Que todo era en secreto, en silencio, dentro del closet, y ahí la intimidad se reservaba, ¿no? La era victoriana no se ha acabado desde el siglo XIX con la reina Victoria y dio por resultado una doble moral, la de vicios privados y virtudes públicas, ¿no? Pero no es algo que no sepa la gente, no es algo que no haya existido
históricamente, pero la protagonista se enfrenta por primera vez a una situación que seguramente conocía, pero que no había vivido. Y cuando se da esto, ¿qué es lo que hace uno? Lo repudia, lo censura, lo procesa, lo acepta, vive con la culpa o vive con la liberación. Cada lector tendrá su conclusión, ¿no? Correcto. Fue fácil, maestro, me imagino y recuerdo a Celia Argueta escribiendo un poco de poesía erótica, a la maestra Maigualida Albores, que usted conoce muy bien, igual escribiendo un poco de poesía erótica. Fue fácil encontrar la editorial Alma de Letras que diga, ah, bueno, el proyecto se encamina y se imprime, o fue difícil de repente tocar puertas y decir, oye, quiero imprimir esta obra y no, tal vez Chiapas o Comitán no está listo. ¿Cómo fue la parte de la impresión? Bien, José Nandayapa Ujú. leyó el manuscrito y textualmente dijo, lo publiquemos, sin reservas, sin nada. Me explicó cómo iba a ser el proceso, me obtuvo los registros convenientes y la editó. Yo nunca le vi un dejo de censura, ni mucho menos. Sí lo vi entusiasmado con la obra, así como también pensando a ver cómo la van a tomar, ¿no? Pero bien, yo le agradezco Alma de Letras el apoyo y el haber publicado bien maquetada el libro, ¿no? Correcto. Y pues para la gente que nos está viendo y que está hoy presente, tiene un costo de 300 pesos. Después, maestro, cuando terminen estos últimos dos, este par de ejemplares, ¿habrá segunda edición? Habrá una segunda impresión, sí, más ejemplares, ¿De cuánto fue este tiraje? de sí. 100 ejemplares. ¿Y el segundo tiraje, digamos, igual? En eso andamos tratando de ver. La siguiente presentación va a ser en el Centro Cultural y bueno, eso nos va a dar un sensor si nos aventuramos a más. Hoy en día no es fácil vender libros, tú lo sabes, es complicado, pero pues ahí está, vamos a ver qué pasa. Y cuéntenos un poquito, ¿cómo fue en la parte de decir voy a ser autor independiente? Porque pues de repente el gobierno a través de las secretarías de cultura dicen, ah, impulso a los valores de nuestra ciudad o de nuestro estado y de repente hay programas, ¿no? Para hacer Ujú. más fácil la publicación. Decidió que fuera publicación de autores, es decir, usted costearlo todo, ¿cómo fue esa decisión? No es con Andayapa, fue un acuerdo editorial, como se manejan las editoriales, y más allá de tú imprimir tu propio libro, ¿no? Ese fue el trato, el convenio, y Josué le apunta a tener procesos editoriales como las grandes editoras, ha ido creciendo él poco a poco. ¿Y qué hace una gran editora? Revisa 1000 manuscritos y publica uno. Pero ese uno, la gente dice, sí, pero te pagan el 10%, el 5%. Claro que sí, pero la diferencia es que hacen un tiraje de 300, si pega, de 10,000, y si super pega, les hacen tirajes de 1,000,000, ¿no? Y entonces ese 10% en una edición de 500 pesos en 1,000,000 es mucho beneficio, ¿no?
La gente dice es que la editorial se queda con todo. No, no se queda con todo. Hay un trabajo muy grande detrás de la edición de un libro. Primero hay que pagar a los editores para que lo lean, para que lo analicen y lo califiquen. Luego hay que ver el marketeo, la portada, la fotografía, y todo cuesta. Hay que ver el tipo de papel, hay que ver la impresión, y luego viene lo más difícil, que es el marketing. Y cada presentación que el editor organiza, pues es un costo tremendo, sobre todo las grandes, ¿no? Llevan al escritor a Nueva York, a Francia, a París, a Milán, a Florencia, y andan paseando, y eso sale caro. Pero por eso apuestan a tener muy grandes ventas. Digo, a mí me gustaría estar en Anagrama, por supuesto, ¿no? Anagrama seguramente me ofrecería, si me aceptara, pagarme como el 0.5%, ¿no? Porque generalmente las grandes se van sobre escritores ya seguros. Sí. ¿Qué fue lo que cambió? Decía al inicio de esta charla, de esta plática, estos libros se iban a publicar post-mortem. Yo le agradezco mucho a esa decisión de publicarlos de una vez, pero ¿qué fue lo que cambió de decir que salga de una vez? Fuimos afortunados, ¿verdad? Pero Patti tiene la culpa. ¿qué o quién? Ella, Patti. Le agradecemos mucho, Patti. Sí. Siempre necesitas un empujón, ¿no? Y publicar o no, pues es una cuestión entre la inseguridad, entre como para qué. Y la gente siempre dice, yo escribo para mí. Y yo escribía para mí. Y publicaba columnas, sí, para que se leyeran. Volviendo al tema de los editores, lo más importante, lo más complicado que tiene un libro es colocarlo en la librería o en las librerías. Luego viene otra cosa complicada. Ya lo colocaron, hay que venderlo. Y ya que lo vendieron, tienes que hacer lo posible porque el público lo lea. Y la crítica lo lea, y no te enojes si te dicen que es un bodrio o que no sirve. ¿Por qué? Porque toda la crítica te ayuda, ¿no? La peor, la mejor, y generalmente la peor crítica es la mejor. Sí. De las personas que lo han leído en esta primera edición, digamos, 98 personas ya lo han adquirido, comprado. ¿Se queda con alguna crítica, con algún comentario, con alguna observación, además de la que decía el maestro Molinari, que le haya llenado el corazón, o al contrario, decir, pues tal vez voy a hacer una segunda edición o una segunda novela o segunda cuentos y lo que usted ha realizado para seguir haciendo su producción editorial? ¿Alguna comentario que le diga me llegó o lo guardo para siempre? Mira, la mayoría de los comentarios han sido muy favorables. Tengo una crítica en contra, ¿sí? Que yo creo que se moría de miedo o de susto de todo lo que dice. Pero está bien, finalmente me explicó cuál era la situación y todo te ayuda, ¿no? Y además lo publiqué sin mayor pretensiones, nada. Tengo una novela en la que sí tengo mucha esperanza y mucha pretensión, que se llama Café Viena. Café Viena no la quise publicar primero que esta, porque si esta no funcionaba, pues ya Café Viena y la guardaba, ¿no? Pero sí
la gente me ha animado mucho, los mensajitos, la palmadita de a de veras o de mentiras, pues, finalmente te funciona, ¿no? Pero Café Viena es otra cosa. Esa novela sí es muy pensada, tiene muchos recovecos de todo. Es una novela nostálgica de la Ciudad de México también y de una situación muy complicada en la que se enfrentan los personajes, ¿no? Y son de esas que yo qué haría en esa situación, ¿no? Que invitan tal vez a la reflexión. Maestro, en este espacio, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Algo que quiere usted ahondar, comentar de la novela que no haya salido en esta charla, que no le haya preguntado, que se nos esté pasando? Bueno, me preguntaste todo, pero que la compre. Correcto. No, y que nos acompañe el día de la presentación del No Centro hay fecha Cultural. todavía? 17 de julio 17 de a julio, las 5 de la tarde. en el Centro Cultural. Sí, y me va a hacer el favor de acompañar Rafael Álvarez. Álvarez. Sí. Correcto, pues ahí está la invitación. Ojalá que sea un lleno, ¿verdad? Y que pues ojalá tengamos más ejemplares para poder seguir vendiéndose y poder disfrutar de su letra y de su arte, maestro. Fíjese que ahorita que está aquí con nosotros Male Cancino también, la maestra Aurora, hoy está con nosotros en la producción Carolina Morales, que dice, ya no te quiero soltar, te quiero acompañar a todas partes. Bueno, le agradecemos muchísimo. Cerramos estos espacios con una pregunta un poquito de introspección, así como nos decía usted de la nostalgia de la Ciudad de México, del café de Tapachula, de Veracruz y todo ello. Ahorita Pao Bolón prepara su cámara y también Alexander, que son grandes artistas de la lente, ¿verdad? Y si alguien también quiere tomar este momento, y le voy a dar un minutito para que yo agradezca a ellos. Si me encontrara a Guillermo Montalvo de 5 años, ¿qué le diría usted a su niño? Antes que me responda, déjenme usted darle unos minutitos de pensarlo. Le agradecemos mucho, mucho al Café Nueva Estrellas del maestro Flavio Guillén y a todo el personal que de verdad nos trata de maravilla. De verdad, cómprenlo. El Café Nueva Estrellas de la sucursal que está a la vuelta del mercado 1 de Mayo, muy cerca de aquí del centro histórico o atrás del auditorio de básquetbol. Ahí está el Café Nueve Estrellas, muchísimas gracias. Es una excelente alternativa para aquí en Comitán tomar café. Gracias a la maestra Sonia Conde Durán por ayudarnos a hacer posible este espacio. Ella ofrece clases de música, ukulele, teclado, guitarra, acordeón, marimba, lo que usted quiera. Ella toca muchísimos instrumentos, le manda saludos. Hoy y todas las tardes ya está disponible en el TikTok, hace en vivos y aparece como la niña prodigio. Ahí está la maestra Sonia Conde que dice, ¿sabes qué? Ya voy a alistar el concierto de hoy y los sábados y domingos dice que tiene mucha, mucha audiencia, incluso Radio Universidad ya la ha impulsado en sus conciertos y ha dado ahorita conciertos y entrevistas a público de Sudamérica. Entonces está creciendo mucho, mucho la maestra Sonia Conde en TikTok y la escuela está por las tardes para niños, jóvenes y adultos y también hay clases de vocalización. Entonces le di unos minutos, maestro Montalvo. ¿Qué le diría el maestro Montalvo, ahora columnista con más de 30 años de experiencia en el periodismo, en las columnas, ahora escritor de una novela erótica que se está vendiendo mucho acá en Comitán, que ha tenido éxito? ¿Qué le diría al niño Montalvo de 5 años? ¿Cómo va a ser ese camino, ese transitar? Bueno, le diría que le agradezco mucho no haber hecho caso de los consejos de papá y mamá y abuela cuando te decían los escritores se mueren de hambre. No, un mal escritor, un mal pintor, cualquiera que sea malo, haga lo que haga, se muere de hambre. Pero
cuando tienes determinación, pasión por algo, pues nada es fácil, pero logras salir, ¿no? Yo le diría que gracias por haberme iniciado en la escritura, y que gracias por haberme quitado el miedo, y que gracias por haber leído mucho desde pequeño, y seguramente él me diría, qué susto con tu novela. Bueno, el aplauso fuerte del público. Muchas gracias, porque no es fácil abrir el corazón y de repente esas preguntas que se nos ocurren, ¿verdad?, de introspección. La invitación, el Museo de Arte expone, además de grandes obras de pintores oaxaqueños, ¿verdad?, en este espacio. Ahorita se expone, y creo que para un mes con duración, un homenaje a Sabines, ¿verdad? Entonces, la invitación a que nos visiten en el Museo de Arte, está el personal, está la directora aquí con nosotros, para que vengan y conozcan un poquito más de la obra de Sabines. Gracias, maestro Montalvo, por abrirnos su corazón. Mucho éxito el 17 de julio a las 5 de la tarde en el auditorio del Centro Cultural Rosario Castellanos, y muy agradecido siempre de escucharlo y de leerlo. Gracias, maestra Aurora, gran pintora. Gracias a los que llegaron, Mali, Carolina, Patti, por supuesto. Y bueno, los esperamos próximamente, ¿no? Con mucho gusto. Vamos a leer todos los días Al Sur con Montalvo y a ver a toda velocidad. Gracias, Alex. Gracias. Un aplauso para todos. Los invitamos un cafecito a la gente que vino, que nos acompañó, y el próximo sábado nos vemos aquí a las 5 de la tarde. Gracias, Alex.